Bueno, reitero mi saludo. Muy buenas noches, porque es de noche. Acá es de noche, supongo allá es de tarde. Este, un gusto compartir con ustedes esta reunión. Para mí, espero que pueda hacerlo para ustedes a medida que pase el tiempo, que no los aburra demasiado. Quiero agradecer a Carlos Pereda, Jorge Zúñiga, Pedro García y Mario Ruiz el haber confiado en que yo pudiera hacer algún aporte en este curso sobre descolonización más allá del fervor sucursalero, que es una expresión muy propia de Carlos Pereda. Y en ese sentido, bueno, procuraré que mi presentación esté más allá del fervor sucursalero y más allá de cualquier vicio colonial, ¿verdad?, del pensamiento, como los que ha señalado Carlos Pereda en la que fue la exposición inaugural de este ciclo. Solo como una referencia de larga duración, en nuestra América, José Martí en 1891, bueno, entre tantas sentencias memorables, una dice, sintéticamente, la colonia continuó viviendo en la República, ¿verdad? Y eso que era obviamente visible para Martí en 1891, sigue estando plenamente vigente hoy, ya en 130 años después, ¿verdad? La colonia continúa viviendo en la República, a veces en las instituciones de la República o a veces en, digamos, la subjetividad de los habitantes de la República, eso que se llama la colonialidad. Y bueno, la perspectiva del curso, del seminario, va en línea con perspectivas descolonizadoras. En ese sentido, el texto de Martí Nuestra América está siempre en mi horizonte de referencia, mediado especialmente en la presentación que voy a hacer a través de los trabajos de Arturo Andrés Roy, ¿verdad? Y yo llamé a esta presentación, le puse el título, como lo mencionó Jorge Zúñiga, Conceptos trascendentales de una epistemología descolonizadora a partir de Dussel, Hinckelhammer y Roy. Por conceptos trascendentales, entenderé, un poco siguiendo ya desarrollos últimos de Frank Hinckelhammer, últimos y primeros, porque es una conceptualización que atraviesa toda la obra de Hinckelhammer, pero que aparece en sus últimos libros, un tipo de conceptos que, diríamos, tienen validez desde el punto de vista científico, son científicamente significativos porque sin ellos no sería posible analizar científicamente la realidad, con la peculiaridad de que no son conceptos empíricos. Digamos, la idea es, sin conceptos trascendentales, es decir, conceptos que son condición de posibilidad del conocimiento, ¿verdad? Los conceptos empíricos por sí solos no aportarían conocimiento científico, sino solamente información, ¿verdad?, científica. Por lo tanto, los conceptos trascendentales son, digamos, de primera importancia, de importancia de primer nivel para la construcción del conocimiento. En la perspectiva de Hinckelhammer, estos conceptos trascendentales constituyen, podríamos decir, la dimensión metafísica en la ciencia, ¿verdad? La ciencia contemporánea, lejos de haber dejado por detrás la metafísica, tiene, digamos, esta dimensión metafísica de los conceptos trascendentales como su
condición de posibilidad en cuanto a conocimiento científico. Y para el caso que nos ocupa ahora, la intención es recuperar, ¿verdad?, a partir de la obra de estos tres autores, conceptos trascendentales que hacen a lo que podríamos llamar una epistemología descolonizadora, es decir, a una construcción en términos de reflexión crítica acerca de los fundamentos del conocimiento, ¿verdad?, que impliquen, diríamos, una eventual ruptura con la colonialidad, que seguramente de manera dominante está presente en, podríamos decir, las construcciones y difusiones dominantes en la epistemología circulante entre nosotros. Aclaro que no soy epistemólogo de profesión, pero puedo permitirme hacer estas, diríamos, aproximaciones, estas reflexiones epistemológicas a partir de estos tres autores. Como entiendo que estamos reunidos personas que venimos de distintas formaciones, y no necesariamente de la que yo tengo, sino de otras formaciones de las áreas humanísticas y sociales, en el caso de los que están presentes en el aula ahora y los que puedan estar de otra manera, bueno, presentar un poco sumariamente, digamos, ejes de sentido que permiten reunir en un conjunto a estos tres autores. Bueno, Arturo Andrés Roig es mendocino, argentino, nacido en 1922 y fallecido en el año 2012. Fue uno de los fundadores, conjuntamente con Dussel, de lo que luego se ha llamado el Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación, allá por los años 70 del siglo XX. Digamos, su obra articula centralmente la historia de las ideas en América Latina, ¿verdad?, la historia de las ideas latinoamericanas y la filosofía latinoamericana. Una articulación en la cual, bueno, la filosofía latinoamericana, de la cual él da una definición muy precisa, que ya de suyo es descolonizadora respecto de qué es la filosofía de acuerdo al paradigma hegemónico dominante en la colonialidad. La filosofía latinoamericana es aquella que se ocupa de los modos de objetivación de un sujeto, ¿verdad? En el sentido es, diríamos, una filosofía que, a diferencia de otras denominaciones más tradicionales de la filosofía, filosofía de la ciencia, filosofía del arte, filosofía de la técnica, son filosofías de algún objeto, ¿verdad? Esta es una filosofía que se ocupa de un sujeto, ¿verdad?, pero lo asume, digamos, puede referirse a él o se refiere a él a partir de la consideración de los modos en que este sujeto se objetiva. Y este sujeto se objetiva, bueno, muy específicamente en lo que a Roig le interesa, en lo que hace referencia a la filosofía latinoamericana, filosóficamente, ¿verdad?, pero no solo filosóficamente, sino que se objetiva en el conjunto de sus manifestaciones culturales, en el campo de la filosofía, de la política, ¿verdad?, del trabajo, del arte, etcétera, etcétera. O sea que las consideraciones de Roig, si bien
van al eje específico de la filosofía, podemos, digamos, ampliar el panorama a todos los modos de objetivación de este sujeto, ¿verdad? Con lo cual, diríamos, el concepto trascendental, ¿no?, descolonizador, que está, podríamos decir, en la base de su perspectiva de fundamentación de la filosofía, es el del nosotros, ¿verdad? En el sentido de un colectivo que no está dado, es decir, no es un sujeto sustantivo, no es un sujeto individual, ¿verdad? No es un sujeto que tópicamente ya esté predeterminado, porque justamente la referencia, digamos, o una de las referencias fundamentales para Roy es el texto justamente Nuestra América de Martí, que yo mencioné antes, que justamente el título de Martí tiene la virtud de que refiere una Nuestra América realmente existente en 1891, que es, diríamos, la expresión de un nosotros realmente existente en 1891, que es un nosotros absolutamente, podemos decir, fragmentado, ¿verdad?, sin integración en razón de los distintos componentes heterogéneos de la realidad de estos territorios, hoy todavía, pero en aquella época obviamente, ¿verdad?, de procedencia de los pueblos originarios, ¿verdad?, de los criollos, de los españoles, de los esclavos o descendientes de esclavos que estaban en esta América, ¿verdad?, y especialmente en Cuba, donde Martí, bueno, fundamentalmente vivió. O sea, es un nosotros tópico, no constituido, no articulado, donde no hay reconocimiento, en términos actuales podemos decir, entre, digamos, los distintos referentes que integran demográficamente esa comunidad, ¿verdad? Y en tensión con ello y en la narración del texto, en la elaboración del texto, hay un nosotros utópico, ¿verdad?, que tiene que ver justamente con un proyecto de un horizonte de sentido, de constitución, que yo me animo a llamar constitución conflictiva y nunca acabada, y acá me apropio de un texto de Norbert Lechner, un texto de la ciencia política, donde se refiere a la conflictiva y nunca acabada construcción del orden, en relación a la construcción del orden democrático. Bueno, del mismo modo que la construcción del orden democrático es conflictiva y nunca acabada, la constitución del sujeto, ¿verdad?, del nosotros de nuestra América, o del nosotros de la humanidad, con mayor razón, hoy es más visible o tan visible como antes, con las guerras que se dan en el planeta, ¿verdad? Ese nosotros utópico es un horizonte de sentido, ¿verdad?, en relación al cual justamente tiene lugar un horizonte de emancipación, ¿verdad?, que es humanización, o de humanización, que es emancipación. Y para tomar algo de Dussel, muy específico, más que emancipación, diríamos liberación, porque mientras que, según señala, y esto sería un aporte descolonizador específico de Enrique Dussel, la emancipación, ¿verdad?, lo es dentro de los límites de la modernidad, ¿verdad?, una emancipación más allá
de los límites de la modernidad no está, digamos, considerada en este concepto, en esta categoría, sino que liberación justamente es un concepto descolonizador, un concepto trascendental descolonizador que nos habla de una humanización, ¿verdad? Que es liberación, y una liberación que es humanización más allá de los límites de la modernidad. Considerando en particular que la modernidad tiene un fuerte eje de referencia eurocéntrico, ¿verdad? Que no es de, diríamos, sencilla superación. Entonces, bueno, tenemos a partir del planteo de Roy respecto de la constitución de la filosofía latinoamericana, la cuestión de la constitución del nosotros, ¿verdad? Y justamente la autoconstitución como sujeto es de sí mismo, diríamos, un proceso descolonizador. Y bueno, el Roy lo trabaja, por supuesto que en diálogo crítico con la tradición de la filosofía moderna, en particular, de la filosofía en general, pero de la filosofía moderna, europea en particular, y en ese sentido, diríamos, hay un vínculo que es de continuación y de ruptura con la filosofía moderna y por lo tanto con la modernidad. Santiago Castro Gómez, un brillante colega filósofo colombiano que seguramente tendrá la oportunidad de disfrutar de su presentación en alguna próxima oportunidad. En este curso ha señalado que estas perspectivas, como las de Roy, como la de Dussel, eventualmente como la de Hinckelammer, pretendiendo ser críticos de la modernidad, ¿verdad? En realidad, como hacen una crítica que se inscribe dentro de los criterios y los límites de la episteme moderna, ¿verdad? Diríamos que ejercen una crítica que, digamos, se vuelve sobre ellos mismos, invalidando la pertinencia de la crítica. Es decir, en realidad lo que hacen en la intención de criticar la modernidad es revalidarla, ¿verdad?, al analizar la modernidad desde los propios criterios, desde la propia episteme moderna. Y bueno, un poco como reflexión y eventualmente diferencia, diálogo con ese señalamiento, no podría tal vez suscribirse, proponerse que en realidad estas críticas a la modernidad, que se dan de distintas maneras en Roy, en Hinckelammer y en Dussel, ¿verdad? No se mueven necesariamente dentro de la episteme moderna, sino que tal vez, lo planteo por lo menos como una hipótesis plausible, están construyendo, y acá hago uso de otro concepto trascendental descolonizador de Dussel, están construyendo una episteme transmoderna. Digamos, lo que yo estoy planteando como hipótesis es, diríamos, el concepto de transmodernidad como concepto trascendental descolonizador que Dussel formula en 1992,
razonablemente, plausiblemente, da cobertura, ¿verdad?, a una perspectiva epistemológica en ciernes, bueno, que tiene raíces largas. Si vamos hasta Martí o algunos otros intelectuales del siglo XIX, ¿verdad?, que puede pasar por otros intelectuales del siglo XX. Por ejemplo, Arturo Ardao, que es también filósofo e historiador de las ideas uruguayo, en una de sus obras habla de, bueno, en América Latina, en el campo de la filosofía, se ha alcanzado ya una autonomía técnica, y en ese sentido, digamos, quienes hacen filosofía en América Latina pueden discutir de igual a igual con cualquier otro exponente de la filosofía en el mundo, pero no alcanza solo con la autonomía técnica, es necesaria una autonomía espiritual. La autonomía espiritual justamente tiene este sentido de trascender, ¿verdad?, el sentido de la racionalidad técnica de, digamos, un paradigma filosófico que ya está establecida y tiene su juego de lenguaje, sus reglas de funcionamiento, y insuflarle, ¿verdad?, un espíritu que sea el nuestro, ¿verdad? Un poco lo que aparece también en Nuestra América de Martí, cuando dice, bueno, que recibir lo que venga del mundo, pero que el tronco sea de nuestras repúblicas. En el sentido, apertura a la recepción de elementos de conocimiento, de conceptos, de categorías, de métodos, en las disciplinas que sea, de donde sean, pero, diríamos, recibidos y resignificados desde lo más profundo, diríamos, de nuestra condición humana, con lo cual podríamos decir, en lo que se refiere al pensamiento estricto, al logos, ¿verdad?, como razón, como lenguaje, como discurso, bueno, tiene que ser asumido, recuperado y resignificado desde nuestro problema de la tecnología. Bueno, vuelvo a lo que estaba planteando respecto de Ardao. Ardao en un trabajo que se llama Filosofía de Lengua Española hace esta referencia respecto de la filosofía en América. Dice: logos foráneo, pero patos y etos personalísimos. El logos, la razón; el patos, digamos, la sensibilidad, la pasión; el etos, la actividad, el comportamiento. El patos y el etos serían personalísimos, y el carácter personalísimo del patos y el etos, es decir, nuestro sentir y nuestro hacer, es lo que resignifica al logo foráneo y le cambia el sentido. Ese cambio de sentido, en lo que estamos tratando de ver ahora, sería justamente un cambio de sentido descolonizador, ¿verdad? Porque mientras el logos de la tradición europea, moderna, occidental, se cierra sobre sí mismo, ¿verdad?, y se totaliza, digamos, y encierra compromisos con una sensibilidad y compromisos con formas del hacer, a los que invisibiliza, y entonces se colocan al lugar de una razón universal. Es decir, es una particularidad trascendentalizada ilegítimamente como razón universal. Bueno, de alguna manera, el señalamiento Ardao, digamos, con cierta modestia en su caso, señala que, no obstante, para nosotros en América, el logos fuera foráneo, ¿verdad?, es decir, no fuera parte de nuestra producción, de nuestra construcción, sino que lo recibiéramos desde fuera, como un logos, supongamos, colonizador,
para usar la terminología que nos viene al caso de nuestra reflexión, desde, digamos, nuestros modos de sentir y nuestros modos de actuar, tenemos la capacidad de transformarlo, de resignificarlo, de hacerlo nuestro desde un modo radical, es decir, desde nuestras raíces. Y las raíces del logos no están en el logos mismo, es decir, no están en el mundo de Platón, sino que las raíces del logos están en lo que sentimos, ¿verdad? Y en lo que hacemos. En la esfera de la sensibilidad y en la esfera de la actividad, de la praxis. En ese sentido, volviendo a Roy, decíamos, construye su fundamentación filosófica de la filosofía latinoamericana y de la historia de las ideas en diálogo con la filosofía moderna y con la modernidad, manteniendo continuidad pero implicando una ruptura. Una de sus obras, tal vez la más importante, que es de 1981, Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, es, ya desde el título, especialmente, digamos, elocuente en cuanto que hay cierta forma de continuidad y cierta forma de ruptura con la filosofía moderna europea. Si ustedes observan el título, la segunda parte crítica del pensamiento latinoamericano es una especie de metáfora, podríamos decir, de crítica de la razón pura de Kant. No obstante, digamos, la analogía termina rápidamente porque mientras que en Kant se trata de una crítica de la razón pura, ¿verdad? Una razón incontaminada, en Roy se trata justamente de lo contrario, y ahí está la ruptura, no de una razón pura, sino de un pensamiento situado históricamente, ¿verdad? Comprometido con la realidad, parte de la realidad, que sería lo absolutamente otro respecto de una razón pura. Y en esa crítica del pensamiento latinoamericano, justamente mientras en Kant, diríamos, hay un a priori epistemológico, que es el que se sustenta en lo que Kant llama el sujeto trascendental. El sujeto trascendental es un sujeto universal abstracto, que trasciende a todos los individuos, sujetos individuales concretos, y que sería algo así como el punto de vista que todos podemos compartir y que por lo tanto sería el punto de vista universal, aséptico del conocimiento, que todos podríamos compartir cuando justamente lo que queremos hacer es ciencia. Y entonces nos aproximamos, nos ponemos en la dirección del sujeto trascendental, ¿verdad? Si bien Roy, digamos, da cuenta considera como pertinente esta cuestión del sujeto trascendental, pone el acento en otro a priori, que también está en Kant, aunque no desarrollado por el propio Kant, menos por el kantismo, es decir, por la tradición que sigue a Kant, que es el a priori antropológico, ¿verdad? Que es el que Roy asume, le da fuerza, ¿verdad? Y constituye, podríamos decir, no obstante, los términos son obviamente de la tradición filosófica europea moderna, kantiana en este caso, le da justamente un sentido de ruptura y un sentido descolonizador, en el sentido de que el a priori antropológico implica el tenerse a sí mismo como valioso, el tener como valioso conocerse a sí mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, un partir de sí mismo, de la afirmación de la propia dignidad, de colocarse a sí mismo
en el lugar del sujeto, ¿verdad?, que vale por sí mismo y para el cual es valioso conocerse por sí mismo en lugar de ser objetivado, ¿eh?, por otro sujeto, bueno, que puede mirarlo como el objeto de una etnografía. Y este a priori antropológico se resignifica por la mediación de Hegel, todavía en la filosofía europea, en un pasaje del yo al nosotros, ¿verdad?, en clave colectiva que en Hegel todavía, digamos, responde al concepto de pueblo como el colectivo. La filosofía precisa de un pueblo para comenzar, un colectivo, un nosotros, y entonces el a priori antropológico se reformula como tenernos a nosotros mismos como valioso, tener como valioso el conocernos por nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando se ejerce el a priori antropológico, comienza la filosofía. Es decir, hay filosofía, comienza la filosofía, es decir, comienza un pensar por conceptos, por categorías, con pretensión de universalidad, a partir de una autoafirmación de un sujeto. Y la autoafirmación de un sujeto es de suyo, ¿verdad?, un ejercicio de descolonización. Y por ello, justamente, es que para Roy no hay, como se ve en la tradición dominante de la filosofía occidental, sobre todo a partir de Heidegger, no hay una filosofía que haya nacido en Grecia, hace 2500 años, y que después discurra hasta el presente, sino que no hay un solo comienzo, sino que hay comienzos en plural y recomienzos. La filosofía vuelve a comenzar, de hecho, y puede volver a comenzar de derecho, ¿verdad?, desde otros lugares y tiempos, que son otros lugares y tiempos epistemológicos, es decir, fundantes, ¿verdad?, de una construcción de pensamiento filosófico con razonable pretensión de verdad, pretensión de validez y aún pretensión de universalidad, que es propia del pensamiento filosófico. Y en ese sentido, esta apertura, ¿verdad?, a construcciones históricas de sujetos que se objetivan a través de la mediación de los conceptos del pensamiento filosófico, que elaboran, entre otras objetivaciones culturales, bueno, implica, podríamos decir, la perspectiva de la construcción de un universalismo concreto, como respuesta crítica al universalismo abstracto de la tradición occidental y moderna occidental, que ha incurrido en la trascendentalización ilegítima de su particularidad como universalidad. Acá, en la perspectiva de Roy, no se trata de sustituir el eurocentrismo por un latinoamericanocentrismo, ¿verdad?, sino que se trata de la crítica al eurocentrismo, el cual puede estar no solo en Europa, sino entre nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos somos y podemos ser eurocéntricos en nuestros modos de pensar, de sentir y de actuar, donde la afirmación de nosotros, ¿verdad?, en términos de nosotros, nuestro americano o latinoamericano, no es en la perspectiva de cambiar de eje, cambiar de centro, sino de autoafirmación como contribución al diálogo, ¿verdad?, con otros nosotros
históricamente situados, entre ellos el nosotros, podríamos decir, europeo, moderno, occidental. Pero, digamos, descolocándolo de su posición de dominación, ¿verdad?, para propiciar, podríamos decir, un eventual, posible y deseable diálogo intercultural, bueno, que requiere, digamos, posiciones de simetría, y ahí hay ciertas proximidades y también diferencias entre Roy y la ética de la racionalidad comunicativa de Apple y Habermas, y en ese sentido Roy como Dussel, como Hinkelhammer, participaron en los diálogos entre la ética de la liberación, Dussel, Roy, Hinkelhammer, y la ética del discurso con Apple y algunos de sus discípulos, ¿verdad?, ya por los años 90, y se encontraron, digamos, zonas de acuerdo, ¿verdad?, donde el diálogo es fértil, es fructífero, donde hay un acompañamiento mutuo, y zonas de, digamos, distancia, donde, digamos, la perspectiva eurocéntrica, que tiene que ver con otras coordenadas políticas, culturales, ideológicas, de una socialdemocracia bastante instalada en el mundo germano particularmente, ya no pueden trascendentalizarse con legitimidad a las condiciones, digamos, de la construcción de nosotros, y por lo tanto el diálogo intercultural en América Latina, que es, como todos sabemos, lamentablemente el más desigual de todos los continentes. Así que el a priori antropológico es, si bien tiene referencia kantiana, es a partir de Kant, pero más allá de Kant, y eventualmente, no contra Kant, pero por lo menos con algunas derivaciones del kantismo y por lo tanto de la modernidad en su discurso filosófico, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos, mientras la tesis de Habermas es continuar, digamos, el no cumplido discurso de la modernidad, eventualmente la relación crítica con esa perspectiva habermasiana es, bueno, trascender el discurso de la modernidad. Es decir, el proyecto emancipatorio de la modernidad, al ser eurocéntrico, no incluye a los que, diríamos, estamos fuera de ese universo de sentido. Y es en esa dirección que, justamente yo lo mencionaba hoy, Dussel pone el acento en el concepto de liberación como un más allá de la emancipación, en relación a que es emancipación más allá de la modernidad en los distintos sentidos de la modernidad. El otro elemento que me parece importante en esta perspectiva descolonizadora en Roy, y es fundamentalmente, bueno, en relación a Hegel, y en relación a, digamos, lo que la visión de la filosofía de Hegel implica, aquella imagen hegeliana de que la filosofía viene al anochecer, como el búho de Minerva, después que ha transcurrido una larga jornada, es decir, viene a ser el búho de Minerva, que es la filosofía, viene a tener la visión, ¿verdad?, de todo lo que pasó, y la visión de todo lo que pasó es para explicar, la visión es la teoría, ¿verdad? La teoría explica todo lo que pasó
pero eventualmente al explicarlo, al tener la teoría, al tener la visión, lo legitima. Y si el lugar desde el que se mira, ¿verdad? Hegel, ¿no? Es el lugar del espíritu absoluto, es decir, del espíritu que, digamos, se ha recuperado a sí mismo y que se encuentra entonces en términos de plenitud. Entonces, todo lo que pasó para llegar a este estado de plenitud está justificado, está legitimado. Es decir, se justifica o se legitima todo lo que ha acontecido, ¿verdad?, en la dialéctica del espíritu, que no es solamente del espíritu, que es de la historia de la humanidad, hasta ese pretendido presente de plenitud. Por lo tanto, es una filosofía de legitimación, de clausura, de cierre, de totalización de lo dado, en relación a lo cual no hay nada más allá que pudiera ser mejor. Y en el sentido, bueno, justamente la filosofía latinoamericana, en el sentido que lo plantea Roy, como otras expresiones de filosofía en términos de comienzos o recomienzos a partir del ejercicio del a priori antropológico, en lugar de tener un sentido vespertino, de cierre, de clausura, de ocaso, ha de tener un sentido matinal, auroral, de anuncio, ¿verdad?, de denuncia del presente pasado y de anuncio de un futuro, ¿verdad? Anuncio de un futuro que tiene que ver, bueno, ahí hay una tensión entre futuros posibles, ¿verdad? Que siempre son contingentes, obviamente, y un futuro de plenitud, bueno, que sería lo que llamamos la utopía o las utopías, ¿verdad? Que son un componente, podríamos decir, central del pensamiento en cuanto a pensamiento crítico, porque el no lugar, la utopía, que es como una realidad sin los defectos de la realidad utópicamente existente, es justamente el lugar por la mediación del cual hacer la crítica de lo que realmente existe. Y esto, bueno, me permite colocarme más o menos con cierta comodidad, todos estos son grandes saltos, pero con cierta comodidad en el otro referente de esta presentación, Frank Hinkelamer, que probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes conozcan, porque Jorge Zúñiga lo ha trabajado bastante, ¿verdad? Que, digamos, desde el punto de vista disciplinar, viene una matriz bien distinta a la de Roy. Sus áreas de trabajo son la economía y la teología, en la pretensión de que la realidad, bueno, tiene dimensiones, dimensión social, política, jurídica, ideológica, bueno, y también teológica, ¿verdad? Y por lo tanto, es plausible y tiene sentido un diálogo entre la dimensión económica de la realidad y la dimensión teológica de la realidad, a través justamente de una reflexión que ponga en diálogo a los desarrollos de la economía o de la crítica de la economía política y de la teología. Y en ese sentido hay un exhaustivo estudio de Hinkelamer, también de Dussel, sobre, digamos, la teología implícita o explícita, ¿verdad?, en Marx, en su crítica de la economía política y, digamos, las implicaciones de carácter teológico, fundamentalmente en lo que hace referencia
a la teoría del fetichismo, que es un elemento central en el primer volumen del Capital, que es un elemento central en la crítica de la economía política de Marx, resignificada y actualizada desde el siglo XX y XXI por Hinkelhammer, ¿verdad? Y también sus colaboradores, Henry Mora, por ejemplo, que ha publicado conjuntamente con Hinkelhammer un libro importante hacia una economía para la vida, que es, bueno, justamente digamos, una propuesta de reconstrucción de la crítica de la economía política desde las nuevas condiciones de la economía global hoy en el mundo. Hinkelhammer, nacido en 1931, obviamente en Alemania, vivió desde los años 60 en América Latina, en Chile primero, hasta el golpe de Estado, después volvió a Alemania, después se radicó en Centroamérica, en Costa Rica, donde falleció en 2023, al igual que el maestro Dussel, el mismo año, un poco antes. Publica en 1984 un libro que se llama Crítica de la razón utópica. Inicialmente se llamó Crítica a la razón utópica, pero su segunda edición en el País Vasco, en 2002, en vez de a la razón utópica, de la razón utópica, más en la línea de los títulos de las obras kantianas, es una crítica, al igual que la de Roy, kantiana, ¿verdad? Una crítica constructiva, ¿verdad? Pero más allá de Kant, y eventualmente, digamos, contra Kant, en particular, Hinkelhammer, tal vez no lo abordemos ahora, tiene serias diferencias con Kant en lo que se refiere a la ética, ¿verdad? Hinkelhammer percibe en Kant una ética rigorista de principios, y en la perspectiva de Hinkelhammer, toda ética rigorista de principios, por más que los principios sean los mejores principios posibles, al ser rigorista, es decir, al ser inflexible, termina destruyendo, ¿verdad? Mientras que Hinkelhammer se posiciona más en la perspectiva de una ética de responsabilidad por los efectos, ¿verdad? Sean intencionales o no intencionales de la acción, ¿verdad? Que no es tampoco una ética de responsabilidad en los términos de Weber. La ética de la responsabilidad de Weber es una ética de la responsabilidad por el mantenimiento de las instituciones, que en el contexto weberiano implica una ética de responsabilidad por el mantenimiento de las instituciones funcionales a las estructuras del capitalismo y por lo tanto por el mantenimiento del capitalismo, ¿verdad? Y instituciones políticas que le son funcionales. En Hinkelhammer es justamente lo opuesto a esto, es una ética de la responsabilidad frente a los efectos negativos sobre la vida humana y la naturaleza que eventualmente instituciones rigorizadas o totalizadas, que son el producto justamente de una totalización de éticas, de principios, tienen, y entonces de lo que se trata es de intervenir sistemáticamente las instituciones en función de la vida humana y de la naturaleza afectada. La crítica, entonces, de Hinkelhammer es una crítica kantiana en el sentido de que no es una crítica destructiva, sino que es una crítica constructiva, ¿verdad? Y va en la dirección de, digamos, la hipótesis básica es la humanidad, ¿no? Y en particular la humanidad en la modernidad. Las sociedades actuales, modernas, aunque en toda la historia, pero particularmente hoy, no pueden afirmarse sin instituciones
¿verdad? La mediación institucional es fundamental para nuestra afirmación, en los términos que veíamos hoy con Roy, sería fundamental para la constitución del nosotros, la consolidación del nosotros, de nuestra América, por ejemplo, ¿verdad? Porque un colectivo complejo no puede afirmarse y mejor aún consolidarse, aunque sean términos relativos, sin algún tipo de institución o de institucionalidad. Por lo tanto, las instituciones son mediaciones necesarias, ¿verdad? Con el riesgo de que, no obstante, las instituciones sean una necesidad a la cual los seres humanos recurren para afirmarse, ¿verdad? En el grado en que las instituciones cobren, diríamos, independencia del creador, es decir, se consoliden, se aceiten de un modo muy significativo, funcionen, podríamos decir, de un modo cuasi automático, bueno, se corre el riesgo de que terminen desplazando del centro a su creador, al ser humano, ¿verdad? Y darse la paradoja de que en lugar de ser las instituciones, mediaciones para la afirmación del sujeto, los sujetos humanos terminen siendo mediaciones para la afirmación de las instituciones. Y esto es lo que ha pasado, ¿verdad?, de alguna manera con la mega institucionalidad del orden moderno occidental capitalista, ¿verdad?, donde la vida humana, ¿verdad?, en pleno dominio de la racionalidad instrumental, ha dejado de ser un fin en sí mismo para ser un medio, un instrumento, en contra de, bueno, por ejemplo, el imperativo categórico de Kant, que mandaba justamente tomar la humanidad en la persona de uno como en la de los otros, siempre y al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. En el dominio de la racionalidad instrumental de los siglos XX y XXI, ¿verdad? Esto ha llevado a que la vida humana, inhumana de la naturaleza, sea un medio, sea un instrumento para la vida del capital, es decir, para la reproducción del capital. O sea, la racionalidad de la reproducción de la vida, que es la última instancia de racionalidad, digamos, queda sometida a la racionalidad de la reproducción del capital, ¿verdad?, que es una racionalidad destructora de la vida, cuestión que Marx había señalado en El Capital y que Hinkelhammer lo toma justamente y nos lo recuerda permanentemente cuando Marx dice, en relación al capitalismo, este modo de producción solo sabe desarrollarse socavando al mismo tiempo las fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el hombre, o el hombre y la naturaleza. Es decir, todo modo de producción de alguna manera destruye, ¿verdad? No hay forma de la producción humana que no implique algún grado, algún modo de destructividad. Lo que Marx advierte tempranamente es que el modo de producción capitalista constitutivamente es destructivo, es decir, pertenece a su esencia el socavar, o sea, destruir la fuente de toda riqueza, que son la naturaleza y la vida humana. O sea que las razones de, digamos que en nombre de la racionalidad capitalista implican un socavamiento de la racionalidad de la reproducción de la vida y por lo tanto las crisis ecológicas que hoy se profundizan en el siglo XXI ya
habían sido señaladas por Marx en el siglo XIX, y Hinkelhammer lo ha replanteado y desarrollado permanentemente en el siglo XX y XXI, porque ha tenido, bueno, justamente actuación en estos dos últimos siglos. Bueno, también en Hinkelhammer, como en Roy, aunque de otra manera, estamos en el caso, al igual que en Kant, aunque de otra manera, de una epistemología con sujeto, ¿verdad? Simplemente que, mientras en Roy el sujeto es, Roy lo dice así, el sujeto empírico, ¿no? El sujeto empírico es cualquiera de nosotros, ¿verdad? Un individuo concreto. El sujeto empírico es, sin él, podríamos decir, en relación al planteo de Kant, no habría sujeto trascendental. Es decir, para que haya sujeto trascendental, es decir, para que haya un punto de vista universal, abstracto, pretendidamente objetivo, etcétera, etcétera, tiene que haber individuos concretos. Por lo tanto, si el sujeto trascendental de Kant es la condición del conocimiento, ¿verdad?, científico o filosófico, el sujeto empírico, que es el sujeto viviente, individual concreto, es la condición de posibilidad del sujeto trascendental. Más aún, no un solo sujeto empírico, sino varios, porque el conocimiento es una construcción colectiva. Por lo tanto, podemos decir, la reflexión de Roy va por la contracara de la reflexión de Kant. Pero ahora dejo a Roy y vuelvo a Hinkelhammer. En el planteo de Hinkelhammer, de alguna manera, en la última parte, o el que en la edición original fue el último capítulo de la crítica a la razón utópica, que tiene un título muy largo que no voy a repetir acá, bueno, pasa revista a las instancias de sujeto, ¿verdad?, que están implicadas en su articulación, en su formulación, en la cuestión del conocimiento, ¿verdad? Y entonces toma como punto de partida al sujeto actuante. Dice, el sujeto del conocimiento es, en principio, un sujeto que procura fines, metas, y por lo tanto es un sujeto actuante. Podríamos decir que en el principio está la acción, ¿verdad? Y el sujeto cognoscente aparece, digamos, como una derivada, en un segundo paso, ¿verdad?, como el momento de la reflexión del sujeto actuante sobre sí mismo, sobre las condiciones de su acción y sobre los efectos de su acción. O sea que el sujeto actuante es trascendental en el sentido de que es condición de posibilidad del sujeto cognoscente. Por lo tanto, el punto de vista del sujeto cognoscente ya no es el que lo era en la filosofía griega clásica, el de la teoría, de la visión, de la contemplación, ¿verdad? Que la verdad estaba allí y solo se trataba de saber visualizarla, con los ojos del espíritu, con los ojos de la razón, sino que ahora, diríamos, se trata de intervenir en la realidad como forma de poder conocer. Entonces, no se trata de mirar, más bien se trata, en todo caso,
al menos de observar. Recuerden que el paradigma científico en el cual se maneja Kant es el de la física mecánica, ¿verdad? Galileo, Newton, el punto de vista del observador, pero el observador en Newton, en Galileo y en Kant como epistemólogo de esa etapa de la física y la astronomía es un observador activo, es decir, es un observador que no contempla, sino que a través de los a priori del conocimiento construye el mundo de su conocimiento. ¿Eh? Construye el mundo para sí. Y en cuanto al mundo en sí, bueno, lo piensa en la metafísica. Pero al mundo para sí, al que conoce a través de la física, ¿verdad? Lo construye como un observador que interviene, podemos decir, en la realidad, por lo menos conceptualmente, al ordenarla con los a priori del conocimiento, que en principio son el espacio y el tiempo, que son los a priori de la sensibilidad, y que en un segundo nivel son las categorías del entendimiento. Conocer es ordenar, y el ordenar la realidad, el construir el orden, o sea, el cosmos, el mundo, ¿verdad? El mundo común, todo ordenado en una teoría, ¿verdad? Implica un grado de actividad al menos teórica. Y bueno, luego en Marx y ahora en Hinkelhammer hay un paso más en esa actividad que ya no es solamente, diríamos, teórica, sino que, como veremos, pasa al nivel de la praxis. Un tercer nivel del sujeto, porque el sujeto de la acción, que es condición trascendental del sujeto del conocimiento, conoce, ¿verdad? Actuando en la realidad en función de, no solamente de condiciones de factibilidad técnica, que son las que le permiten intervenir o no dentro de los límites tecnológicamente dados, sino que hay una condición de factibilidad práctica en términos de los recursos simbólicos y materiales disponibles en el ámbito colectivo, en la sociedad concreta en la cual se conoce, se reflexiona, se investiga. Entonces, es la dimensión, dice Hinkelhammer, del sujeto práctico. El sujeto práctico es, podríamos decir, una trascendentalidad al interior del sujeto del conocimiento y del sujeto de la acción, ¿verdad? Que inscribe al sujeto en una totalidad social que es la que le provee de las condiciones de posibilidad, lo cual no implica un determinismo absoluto, ¿verdad? Sino simplemente condiciones de posibilidad para desplegar su búsqueda de fines y su desarrollo del conocimiento, ¿verdad? Y este sujeto práctico, bueno, en definitiva, y hay una cuarta dimensión, tiene que estar vivo. Es el sujeto vivo, con B corta, ¿verdad? O viviente, ¿verdad? Para lo cual, bueno, tiene que tener un metabolismo adecuado con la naturaleza, porque él es un ser natural, corporal, entonces tiene que respirar, comer, beber, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la afirmación del sujeto vivo no es una afirmación abstracta, diríamos, egocéntrica en el sentido del sujeto moderno cartesiano, que es un alma abstracta sin cuerpo, sobre la naturaleza o aún contra la naturaleza para dominarla, sino que acá es, por el contrario, un sujeto que solo puede afirmarse como parte de la naturaleza en sinérgica relación con ella como conjunto y no en oposición a ella, ¿verdad? Es decir, no en términos de relación de dominación, ¿verdad?
no en términos de relación, como en Descartes, que fundamenta la modernidad filosófica, sujeto-objeto, sino en términos de la relación sujeto-sujeto. Esa es la gran vuelta de tuerca que ya está en esta relación hombre-naturaleza. No es una relación como en Descartes sujeto-objeto, sino que es una relación sujeto-sujeto. Y esta relación sujeto-sujeto, bueno, que está de distintas maneras en Roy, en Dussel, ¿verdad? En Hinkelhammer, en Juan José Bautista, que fue docente allí en la UNAM con Dussel en algún momento, hasta que falleció. Esta relación sujeto-sujeto es justamente una relación, es el señalamiento de una relación que no obstante pueda estar también en expresiones, diríamos, del pensamiento contemporáneo, europeo, occidental. Bueno, está de modo propio en esta línea de pensamiento descolonizador en América Latina, digamos, con acento propio, ¿verdad? Está desde Martí. Martí, y vuelve a nuestra América, de tantos pasajes, uno dice, y Roy lo trabaja mucho, viene el hombre natural, indignado y fuerte, y derriba la justicia acumulada en los libros. El hombre natural, podríamos decir en el siglo XIX, de la mano del pensamiento imperial, eurocéntrico de Hegel, era la negación del humano. Justamente Hegel, en las lecciones de filosofía y la historia universal, se refería a los hombres del Nuevo Mundo como los naturales, que tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Los naturales que eran muy débiles y como los cocodrilos que eran más chicos, eran muy débiles y, dice, morían frente al mero soplo del espíritu europeo. O sea, los naturales del Nuevo Mundo eran naturaleza, no espíritu, ¿verdad? Eran inferiores, ¿verdad? Al no tener espíritu, no eran propiamente humanos, ¿verdad? Y esto legitimaba la presencia colonizadora de Europa, ¿no? En el Nuevo Mundo, porque en definitiva Europa lo que venía a hacer era a volcar su espíritu más allá de sus fronteras, donde tanto espíritu ya no tenía lugar, ¿verdad? En un lugar donde no había espíritu, es decir, donde no había cultura, no había civilización, no había humanidad, ¿verdad? Y esto era entonces un beneficio para esta naturaleza y este hombre natural que venía a ser evangelizado, ¿no? Y transformado en un ser propiamente humano. Y bueno, justamente Martí lo que hace, según la lectura que hace Roy, que yo comparto, es Martí asume la condición del hombre natural, pero la asume positivamente como autoafirmación del hombre originario de estas tierras, ¿verdad? El hombre originario de estas tierras, en cuanto a hombre natural, se siente indignado, esto es, negado en su dignidad, y ahí está el principio de la dignidad de todo ser humano, como criterio, como principio, y la mera experiencia de el ser, el hombre natural negado en su dignidad, de esta negación, le permite, sin ningún argumento, digamos,
académico, simplemente por su experiencia de tener su dignidad negada, derribar la justicia acumulada en los libros, es decir, derribar una construcción jurídica, en el caso de los libros, códigos, constituciones, etcétera, etcétera, y también en las construcciones teóricas, ¿verdad?, de teorías de la justicia, como expresiones de radical injusticia. Radical injusticia porque justamente en nombre de esa pretendida justicia establecida en los libros no se respeta su dignidad, que la dignidad es universal en el sentido de es o debería ser exactamente respetada en todos y cada una de las expresiones de lo humano, más allá de las diversidades en las formas de presentarse la humanidad del humano. Tenemos entonces en Hinkelhammer sujeto de la acción, sujeto del conocimiento, sujeto conocente, sujeto práctico, sujeto vivo o sujeto viviente, ¿verdad? Y Hinkelhammer añade dos determinaciones más: sujeto de la praxis, ¿verdad? El sujeto viviente, digamos, para vivir no puede no le basta la mera inercia de vivir, porque hay fuerzas, diríamos, la tensión que recorre la realidad es la tensión vida-muerte, entonces hay fuerzas que llevan a la muerte. Esta es la gran tensión que atraviesa la realidad en toda la teoría crítica de Hinkelhammer, ¿verdad? Vida, muerte. Las instituciones, dicho sea de paso, son mediaciones para la afirmación de la vida, pero como implican dominación, son al mismo tiempo administración de la muerte. Es decir, la tensión vida-muerte está en las instituciones. Si quedan libres a su lógica de funcionamiento, bueno, diríamos, crece la dominación lleva a la puesta en cuestión de la humanización, de la libertad del hombre, de los seres humanos, y su horizonte de sentido es la muerte. Pero si prescindimos totalmente de instituciones, tampoco podemos afirmar la vida, porque la vida en sociedad es compleja y precisa de instituciones. O sea, el problema es intervenir sistemáticamente las instituciones, y para el caso del orden actual, especialmente las instituciones relativas al orden capitalista globalizado, en nombre de la afirmación de la vida humana y de la naturaleza. Intervención sistemática de las instituciones, ¿verdad?, en nombre de la afirmación de la vida humana y de la naturaleza. Esa afirmación, ¿verdad?, esa intervención, bueno, nos compromete en el ejercicio de la praxis. Justamente el sujeto de la praxis, o el ser humano como sujeto de la praxis, es condición trascendental de posibilidad de la reproducción del sujeto viviente como sujeto viviente, y por lo tanto del sujeto práctico, y por lo tanto del sujeto cognoscente, y por lo tanto del sujeto de la acción, ¿verdad? Y la praxis es obviamente de un sujeto colectivo, de un nosotros, un poco en los términos que veíamos con Roy, ¿verdad? Aunque puede haber una praxis individual también, como parte de esa praxis
del sujeto colectivo. La praxis, como sabemos desde la significación griega del término, es un tipo de acción que no solamente transforma al objeto al cual la praxis se dirige, sino que transforma al sujeto que la ejerce. Es decir, es a través de la praxis que el sujeto viviente se transforma al transformar el mundo y transformar sus relaciones con el mundo. Y la praxis, en el sentido de Hinkelhammer, del sujeto de la praxis de Hinkelhammer, bueno, remite a un imperativo categórico que está en Marx, en el prólogo de la filosofía del derecho de Hegel, donde Marx señala que la crítica de religión termina en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en las cuales el ser humano sea un ser abandonado, sojuzgado y miserable. Creo que me olvido de algún adjetivo. O sea, como en Kant hay un imperativo categórico, ¿verdad? El de Kant era obra de manera tal que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de los otros, siempre y al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Es un imperativo categórico, ético, ¿verdad? De la subjetividad, de la intención de la acción. Hay que querer hacer el bien. El imperativo categórico de Marx, en mi lectura, que no es la de Hinkelhammer, viene a complementar al imperativo categórico de Kant, porque complementa a una ética de la intención, de la subjetividad, con una ética de la responsabilidad por los efectos negativos de la acción. Entonces, si hay relaciones que hacen del ser humano un ser abandonado, sojuzgado y miserable, hay que echar por tierra esas relaciones, ¿verdad? Para hacer lugar, eso no lo dice, pero está implícito porque su crítica es una crítica constructiva y no nihilista a otras relaciones que no hagan del ser humano un ser humillado, abandonado y miserable, sino, podríamos decir de alguna manera, lo opuesto utópicamente a eso tópicamente eventualmente dado. Entonces, ahí hay una complementariedad entre, podríamos decir, el humanismo que está en Kant y que Roy hizo suyo para de alguna manera trascenderlo, de alguna manera, que Hinkelhammer procura trascender oponiéndose, ¿verdad? Bueno, particularmente en la línea de Marx, que es la línea del humanismo de la praxis. En ese sentido, en la perspectiva de Hinkelhammer, Marx no es un marxista, sino que es un humanista, ¿verdad? Hace parte de una orientación de sentido, el humanismo de la praxis, que en Marx tiene, bueno, su principal y más importante expositor en el siglo XIX y tal vez hasta hoy. Y bueno, y finalmente Hinkelhammer hace referencia a una última determinación del sujeto, que en realidad sería la total indeterminación, que es el sujeto como sujeto, ¿verdad? El sujeto como sujeto sería lo que quedaría si pudiéramos separarnos de todo lo que nos remite a alguna de las dimensiones antes señaladas, ¿verdad? Sería como la dimensión más abstracta, ¿verdad? Del sujeto, bueno, que de cierta manera es inefable, ¿verdad? No se puede tocar, no se puede ver. Y Hinkelhammer dice que eventualmente se hace presente en experiencias humanas, ¿verdad?
en las cuales los seres humanos se reconocen como sujetos, experiencias humanas como la fiesta. En la fiesta, en donde todos comparten, de alguna manera nos despojamos de lo que nos separa y nos reconocemos con la mayor proximidad posible. Por un rato, por lo menos, y si está un poco acelerado con un poco de vino de cerveza, más rápido todavía. Y eventualmente, bueno, después desaparece. Bueno, en ese sentido, no es claramente el sujeto de la modernidad, por lo que señalé antes, en ninguno de los dos casos, ni en el de Roy ni en el de Hinkelammer, tampoco en el de Dussel, ¿verdad? En Dussel, el sujeto, digamos, el lugar del sujeto tiene que ver con la exterioridad, con la alteridad con el otro, la víctima, dicen muchos escritos. Esa víctima es eventualmente el pobre, si pensamos la víctima en términos estructurales, en el contexto capitalista y no solamente el pobre en el sentido evangélico, ¿verdad? Es el punto de vista de la alteridad, de una alteridad que es, en la perspectiva de Dussel, en relación a Levinas, exterioridad, la exterioridad del sujeto, ¿verdad? Justamente en las antípodas, digamos, de lo que aparece en Descartes o algo así. Exterioridad, bueno, que yo tuve la oportunidad de discutir y de conversar con el maestro Dussel, y que creo que acordamos que en definitiva exterioridad, más allá de Levinas, en Dussel, perdón, perfectamente va en el sentido de la expresión de Hinkelammer, trascendentalidad al interior de. Es decir, el pobre no es, en términos estructurales en el capitalismo, no es pobre como una sustancia, como algo dado afuera de las estructuras del capitalismo, sino que justamente son las estructuras del capitalismo las que lo construyen en esta condición de pobre, por lo tanto es inmanente y no exterior, pero como es un sujeto construido, destruido y por lo tanto negado, es al mismo tiempo que inmanente, trascendente en lo que tiene de sujeto no reconocido, en lo que tiene de humano justamente no reconocido, y por eso, por ser una trascendentalidad inmanente, es el lugar en Dussel de la crítica, ¿verdad? De la crítica con sentido emancipador o con sentido liberador, de la crítica, en el caso del indígena, ¿verdad? O el mestizo, de la crítica anticolonial, ¿no? Descolonizadora, ¿verdad? Porque son los, diríamos, más directamente afectados. En esta perspectiva es que Dussel, y es el que yo más me ha interesado, más he trabajado, es que introduce la categoría que ya mencioné hoy en 1992 de transmodernidad en el libro 1492, el encubrimiento del otro, ¿verdad? Y su subtítulo es El origen del mito de la modernidad. Lo publica, no casualmente, en 1992, o sea, a los 500 años del descubrimiento, que llama, no casualmente, encubrimiento. Justamente la modernidad se fundamenta encubriendo a la alteridad, ¿verdad? Y la crítica del mito de la modernidad
¿verdad? Que él hace es justamente hacer visible, diríamos, recuperar al otro negado como la referencia trascendental, inmanente a la modernidad para transformar la modernidad. En Dussel, la crítica no es solo al capitalismo, como eventualmente puede hacerla en Marx, sino que, tal vez más enfáticamente que en Hegel, pero más definitivamente lo es, a la modernidad como soporte cultural, ideológico, filosófico del capitalismo, ¿verdad? Y por ello, transmodernidad, acuñada en ese libro de 1992, es su principal aporte en mi perspectiva de concepto trascendental descolonizador, ¿verdad? Para mí tiene un valor muy importante, creo que es un aporte así definitorio, con un matiz respecto de los énfasis que el propio Dussel pone. Él dice, insiste que transmodernidad es un proyecto de futuro, ¿verdad? Con lo cual la transmodernidad es un horizonte, algo a futuro, eventualmente una utopía. Y en mi percepción, pero creo que surge del propio desarrollo que hace Dussel, no obstante, transmodernidad es, y bueno, tiene todo derecho a que sea lo que Dussel, que es el que lo acuña, sea, ¿verdad? Es un proyecto de futuro, es también una realidad omnipresente, aunque invisibilizada, como premodernidad en todo el curso de la modernidad, y es justamente por ser lo negado por la modernidad, es el suelo sobre el cual la modernidad se ha construido. Y por lo tanto, es el lugar, ¿verdad?, desde el cual se la puede deconstruir críticamente y transformar. O sea, la transmodernidad no está solo en el futuro, está en el pasado presente y es develada por este concepto, bueno, simplemente que ha emergido episódicamente y recién con Dussel encuentra la palabra que le expresa y, bueno, y termino acá. Muchas gracias, muy amables, porque veo que hay gente que ya es razonable, se está levantando. Muy amables, muchas gracias.